Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La economía colombiana se recupera con fuerza. Según el informe del DANE, el PIB se expandió 13,2% en el tercer trimestre de este año. El gobierno, la industria y los comerciantes celebraron estos buenos resultados. Analizaremos las cifras con un experto del BBVA Research. La ruta de la competitividad. El Consejo Colombiano de Competitividad reconoció avances en esta materia, pero formuló una serie de acciones y estrategias para potenciar el desarrollo del país. La presidenta del Consejo, Ana Fernanda Mayhuasca, nos acompaña esta noche aquí en Signo Pesos. El distrito busca recursos. La administración de Bogotá estudia la viabilidad de vender parte de sus acciones en el grupo Energía Bogotá. Juan Fernández nos cuenta detalles de esta eventual transacción y cuál sería el destino de estos billonarios recursos. Comenzamos esta emisión hablando del crecimiento de la economía. Según el DANE, el PIB en Colombia se expandió 13,2% durante el tercer trimestre de este año, una cifra que superó las expectativas de los analistas, inclusive las proyecciones del gobierno nacional. Comercio, industrias, administración pública y actividades artísticas fueron los sectores con mayor empuje durante este periodo. Veamos algunos detalles entregados por el propio director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. En el año 2020 habíamos observado una contracción del PIB del menos 6,8%, que ha venido acompañada de unos crecimientos anuales para el primer trimestre del 1%, para el segundo trimestre del 17,6% y para el tercer trimestre de 2021 del 13,2%. En resumen, ¿qué entregamos el día de hoy? Entregamos que el Producto Interno Bruto crece a un 13,2% en su serie original en el tercer trimestre del 2021 comparado con el tercer trimestre del 2020, que en su serie por efecto estacional y calendario crece al 12,9%, pero que en el año corrido, en su serie original, la economía colombiana en los 9 primeros meses está creciendo a una tasa del 10,3%. Pero veamos ahora detalles de cada sector y las razones de este buen resultado en la economía. Para esto hemos invitado al doctor Mauricio Hernández, analista económico del BBVA Research. Doctor Hernández, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Apreciado Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor Hernández, 13,2% en el tercer trimestre de este año superó, ¿no?, las expectativas que tenían casi todos ustedes, los analistas del mercado. Sí, estuvo bastante bueno el dato de crecimiento. Fue impulsado principalmente por el consumo, Víctor, el consumo tanto público como privado. Entonces, el consumo público con gastos asociados al programa de vacunación principalmente, allí hay un gasto importante y fue uno de los principales gestores de ese mayor resultado en el PIB. Pero también el consumo privado, y esa es la buena noticia, los hogares siguen con confianza, siguen gastando, y dentro del consumo una dinámica que sobresale es el del sector servicios. Ya como que parece que estamos un poco modificando nuestros hábitos de consumo y estamos pasando de consumir bienes, como lo hicimos durante la mayor parte de 2020, como lo habíamos hecho en la primera parte de 2021, electrodomésticos, lavadoras, televisores, este sistema confortable de hogar y alimentos que están relacionados con bienes, y estamos pasando hacia servicios, hacia viajes, turismo, salidas al restaurante, comidas fuera del hogar, y ahí ya se nota como una transición en el tipo de crecimiento que vamos a tener hacia adelante, probablemente más enfocados en servicios que en bienes. Y solo para terminar con los impulsos, pues inversión fija tiene unas heterogeneidades por dentro. Uno ve números muy buenos en términos de maquinaria de equipo, la inversión que hacen las industrias, las mineras, en términos de este tipo de bienes de maquinaria de equipo sigue estando muy bien, pero no ve noticias tan alentadoras en la inversión en construcción. Eso sí, la construcción por dentro tiene también heterogeneidades. Vivienda bien, vivienda mejorando y vivienda en una dinámica de recuperación como la viene teniendo, pero obras civiles y edificios no residenciales muy rezagados. Y yo quiero hacer énfasis en obras civiles, Víctor, y es que las obras civiles
en el pasado de Colombia, pero también en otras economías del mundo, han sido el factor clave de recuperación económica. Muchos gobiernos han enfocado en la infraestructura, en el desarrollo de carreteras, de vías, de puentes, como un rubro de recuperación económica que Claro. además atrae a otros sectores a esa misma dinámica de recuperación. En Colombia no está pasando eso y yo creo que sí hay que llamar la atención de por qué las obras civiles en este país están tan paralizadas, tan rezagadas en esa recuperación económica. Claro. Si uno hace un balance de lo que eran las obras civiles antes de la pandemia y lo que son hoy son un 37% inferiores a lo que eran antes de la pandemia. Es decir, no estamos teniendo ese rubro de reactivación económica como si lo hacíamos en el pasado, como si lo hacen otros países, y ahí es donde más estamos en deuda. Seguramente eso impidió que la inversión o la formación bruta de capital no tuviera un mayor crecimiento en este tercer trimestre. Pero sí me llama la atención esas fuertes variaciones del comercio, por ejemplo, más de un 30%, y de las actividades artísticas, más de un 30% también. ¿Qué peso tienen estos sectores dentro de toda la economía como para que los conciertos, los teatros, el cine empujen tanto? Claro, el comercio, empiezo por ahí, es una suma de muchos sectores. El comercio tiene las ventas minoristas, las ventas asociadas a ese comercio que todos tenemos como en el imaginario, pero también están dentro de ese sector el sector transporte y hotelería y restaurantes. Entonces es un sector que pesa más o menos el 18% del PIB, un sector muy grande y que está impulsado por esa demanda interna. Por eso que te decía antes que era el gasto de los hogares en niveles muy importantes, en niveles muy altos, y que pues su espejo o su reflejo es tal cual el sector comercio, que está teniendo también muy buenos indicadores. Y el sector de arte, entretenimiento, es un sector que no pesa más allá del 3% del PIB, pero es un sector con muy altas tasas de crecimiento. Esto lo asociábamos y lo seguimos asociando principalmente a estos juegos de azar en línea. Y es que la pandemia nos trajo como una nueva forma de consumir. Los servicios ya no son tan presenciales o ya no fueron durante la pandemia tan presenciales, de tanta interacción social, y por tanto los servicios que sí consumimos y que crecieron y con una dinámica de más de 200% fueron los juegos de azar. Y los juegos de azar online, son los que quedan dentro de esa categoría de arte y entretenimiento y son los que están más impulsando ese tipo de actividades. De hecho, cuando uno se paraba, digamos, hace año y medio, en medio del fuerte confinamiento, en lo peor de la pandemia, uno creía que los servicios, y es decir, ese rubro de arte y entretenimiento, era lo que menos iba a crecer hacia el futuro y lo que más iba a tardar en llegar a los niveles que tenía de antes de pandemia. No fue así. Fue uno de los primeros sectores que logró superar los niveles de pandemia. Es el sector que más arriba está con respecto a lo de antes de pandemia y Sí. tiene que ver con esos juegos en línea que estamos demandando mucho más los Pues colombianos. muy interesante cuando se desagrega toda esa información, porque en términos generables ya vemos, doctor Hernández, que la economía regresó a los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Pero seguramente hay sectores todavía muy flojos, además de la infraestructura, que todavía están rezagados. ¿En qué nos falta mejorar? Además de la construcción, que como un todo está más o menos un 29% por debajo de lo que tenía, 27, corrijo, un 27% de lo que teníamos antes de la pandemia, también está el sector minero, que está un poco así como 18% por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Tiene que ver con los volúmenes de producción, este último, el sector minero, de carbón y de petróleo. Estos dos minerales minerocombustibles que son los que más tienen peso dentro del sector minero, pues que tiene oro, esmeraldas, otras cosas, pero oro y esmeraldas y otras cosas pesan menos que carbón y petróleo, son los que están evitando que el sector minero logre tener los niveles de antes. Y es que la producción de petróleo no ha superado los 800.000 barriles en ningún momento del año y de hecho en promedio estamos algo así como en 750.000 barriles diarios. Antes de pandemia estábamos más cerca de los 900.000 barriles que de los 800.000. Entonces estamos por debajo. Y el carbón, que la producción anual de este país eran más o menos 90 millones de toneladas de carbón,
pues este año vamos a lograr 60 o 70 si lo logramos hacer muy bien, pero estamos por debajo de las producciones que teníamos antes. Claro. Tiene que ver también con un cambio de concepción de los energéticos, con temas más allá del simple impacto de la pandemia. Es un tema un poco más estructural que no llevará a una recuperación completa rápidamente. Es como lo que uno puede anticipar. Claro que el factor precio ha ayudado, ¿no? Para que estos sectores se sostengan con una menor producción. Pero, doctor Hernández, una última pregunta. Cuando el DANE revela el informe de enero a septiembre, es decir, en lo que vamos corrido de este año, el crecimiento económico ha sido superior al 10%. Yo no sé si hay otro país en el mundo que esté creciendo a 2 dígitos. ¿Ustedes van a reconciliar? ¿Cuál es el cálculo, la proyección del BBVA para este año? Y de pronto, con el dato de hoy, ¿van a recalcularlo? ¿Van a hacer una nueva proyección, un ajuste? Víctor, nosotros tenemos un pronóstico del 9,2. Sí hay un sesgo al alza, no muy grande, es pequeño, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el crecimiento cada vez será menor, porque cada vez tendrá menos efecto base estadístico, es decir, crecemos sobre bases que son un poco más exigentes. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2021 ya vamos a crecer contra el cuarto trimestre de 2020, que si vos te acordás ya implicó una recuperación muy fuerte, una apertura de sectores de servicios a 50% o a 40% de ocupación, pero ya se empezaban a abrir muchos sectores en el cuarto trimestre del año pasado. También tuvimos unos días sin IVA que también ocuparon parte del consumo del cuarto trimestre y por lo tanto los días sin IVA de este año ya no es que impliquen tanto más recuperación. Es decir, ya hay bases más exigentes, con lo cual, pese a que tenemos un sesgo al alza sobre 9,2% que es nuestra estimación para el año, no es un sesgo tan alto y probablemente el crecimiento que tenemos en año corrido a septiembre se reducirá un poco cuando lo veamos hacia el cuarto trimestre por esos efectos base. Solo para hablar ya de 2022, nosotros tenemos un crecimiento del 4% para 2022, es decir, que sí creemos que la recuperación se va a mantener, solo que la tasa de crecimiento se irá convergiendo a niveles más sostenibles en el largo plazo. Estas tasas de crecimiento tan altas no son un tema tan sostenible y tienen que ver con bases estadísticas. ¿Se moderará entonces a partir de este momento el crecimiento de la economía, de acuerdo con las proyecciones del BBVA? Doctor Hernández, feliz noche, muchas gracias, que tenga una feliz semana. Víctor, muchas gracias, igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias a usted. A propósito, tras conocer los resultados del PIB, el ministro de Hacienda se pronunció y destacó algunas de las cifras. Veamos la reacción del titular de la cartera económica en nuestro país. Es muy importante señalar que con estas cifras, Colombia, tanto en el acumulado del año como en el periodo trimestral, está creciendo como número 1 de todos los países de la OECD de quienes hoy tenemos reporte de crecimiento del tercer trimestre, incluso más que duplicando el crecimiento de esos países. Esta es una demostración de que Colombia es un ejemplo de reactivación económica frente al mundo, pero además que es una reactivación con generación de empleo, porque estamos recuperando el 88% del empleo que perdíamos en el marco de la pandemia. Y crecemos 1.5% con respecto al año 19. No es solamente un rebote, es un verdadero crecimiento y reactivación económica en marcha. Y también los comerciantes se mostraron satisfechos con el crecimiento de su sector durante este tercer trimestre del año. Veamos lo que dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. El crecimiento de la economía del PIB en el tercer trimestre del 13.2 es una excelente noticia para la recuperación de la economía colombiana. Creemos que estaba entre los pronósticos que habíamos hecho, entre el 13 y el 14%. Y una gran noticia es que el comercio, el alojamiento, el turismo, está creciendo al 33.8%. Las actividades artísticas, culturales, de economía naranja al 32%. Esto demuestra que nuevamente el comercio es un gran sector jalonador de la economía colombiana y que si al comercio le va bien, a la economía también. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué debe hacer Colombia para impulsar aún más su desarrollo? Ya les contamos.
Continuamos en Signo Pesos. El Consejo Privado de Competitividad presentó hoy su informe de los años 2021-2022, en el que además plantea una hoja de ruta para que el país sea más competitivo y logre un mayor grado de desarrollo. Doctora Ana Fernanda Mayhuasca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Doctora Ana Fernanda, ¿cómo está Colombia en términos de competitividad? ¿Estamos muy corchados frente al resto del mundo? ¿Hemos avanzado? Pues la verdad es que seguimos teniendo retos importantes, pero también es importante reconocer que los esfuerzos que se hicieron durante la pandemia han sido importantes y nos han permitido que en ciertos aspectos el país haya logrado superar ciertos retos que eran difíciles de superar y que nos permiten hoy mirar con optimismo la tarea enorme que tenemos que hacer para el largo plazo. Cifras como las reveladas hoy por el DANE, donde el crecimiento de la economía en el segundo trimestre pues superó las expectativas de los analistas, más de un 13%. ¿Esto qué tanto le aporta a la competitividad del país? Siempre es buena idea crecer, siempre es una gran noticia. Lo que pasa es que creo que parte del reto que tenemos nosotros es que debemos salir de este escenario de coyuntura en el que en efecto nos estamos recuperando con gran dinámica y lograr un crecimiento sostenible en el tiempo, para lo cual todavía tenemos retos estructurales en los que tenemos que trabajar y que van más allá de las innegables buenas noticias que hemos recibido hoy y que además hemos venido también viendo en términos de empleo. Bueno, si quisiéramos mejorar en competitividad, porque esto después seguramente se traduce en mayor crecimiento económico, en bienestar, en calidad de vida de los colombianos, ¿por dónde tendríamos que empezar? ¿Cuál sería esa primera tarea? Pues nosotros hemos escogido 4 objetivos estratégicos, tratando precisamente de decir de alguna forma dónde empezamos. Y creo que el primer punto que hemos escogido es el de educación y trabajo de calidad. Hoy tenemos un enorme reto en términos de educación. Todavía tenemos aproximadamente 2.2 millones de niños que están por fuera de la presencialidad y ese es el talento humano que al final de cuentas es quien va a lograr todo lo que necesitamos hacer en el país en el largo plazo. Así que creo que un primer reto se encuentra en lograr la presencialidad, mejorar la calidad de la educación y su pertinencia para el trabajo, que es un tema que en el caso colombiano es crítico y es que tenemos que lograr que haya un mejor encaje entre las cosas que les enseñamos a las personas, a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y lo que van a necesitar para el sector productivo. Y de la misma manera, revisar las reglas del mercado laboral. Este es un tema que ha estado pendiente ya por un tiempo. Hay una misión de empleo de la que estamos pendientes para generar más oportunidades en el mercado formal. Ese quizás es el pilar más importante que en el corto plazo sentimos que es apremiante en términos de la competitividad del país. Y hemos escogido otros 3 frentes, la profundidad de los mercados, la conexión de todo el país, tanto física como digital, y obviamente la eficiencia del Estado, que siempre es un elemento necesario para todos los demás progresos. En materia de conectividad, nos comentaba ahorita un analista con el que estábamos hablando y nos hablaba de que percibía cierto rezago en temas de infraestructura, pero en temas de conectividad tecnológica, ¿estamos muy rezagados o hemos avanzado? Realmente encontramos que hay unas brechas regionales y brechas por ingreso de conectividad y de calidad de dicha conectividad que tenemos que superar. Hay unos ciertos puntos de conexión que necesitamos que sean más numerosos para que la calidad de la conexión que tenemos a lo largo y ancho del país sea realmente de buena calidad y permita una conectividad, vamos a llamarla productiva. Pero lo cierto es que han habido avances y que además es importante resaltar que durante la pandemia pues hubo mucha innovación en términos, o más vale inserción en términos de negocios digitales, de transacciones digitales, de cosas que antes no hubiésemos ensayado a través de otros medios porque no era necesario y la pandemia de alguna forma nos abocó a ello. Cuando usted habla de eficiencia en el gasto público, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles serían las recomendaciones en este sentido? En ese sentido, nosotros continuamos recomendando. Yo creo que este es un tema en el que se ha mencionado, estas recomendaciones han venido en informes anteriores, y es que tenemos que trabajar en la racionalización de los subsidios que todavía se entregan. Hay herramientas nuevas como el Sisbén 4 que nos permite focalizarnos mucho mejor. Hay subsidios en el tema de energía en el que todavía tenemos que hacer revisiones y creo que sobre todo quisiéramos poner el énfasis en el sistema pensional,
en el que todavía tenemos problemas que no nos permiten generar una mayor cobertura y una mayor equidad, precisamente por los problemas de diseño que yo creo que son naturales en un sistema que fue creado hace muchísimo tiempo y que necesitan una revisión. Y este tema de las reformas, por ejemplo, la pensional, es una tarea para mejorar la competitividad del país, pero es una tarea que debería hacer Colombia muy en el corto plazo o puede hacerlo en el mediano plazo. Pues yo creo que hemos venido aplazándola en tantos cortos plazos que ya nos está llegando el mediano plazo. Esta es una tarea que no solamente importa en términos de la cobertura, del amparo que le damos a las personas en edad mayor, lo cual es importante en términos de conectividad, porque al final del día nosotros también estamos compitiendo por el talento que quiere venir y desarrollar sus actividades productivas en Colombia, pero además que le genera muchas inflexibilidades en el gasto público al gobierno nacional. Y en esa medida es importante que hacia adelante podamos reganar un poco esa flexibilidad que se convierte a su vez en la capacidad de que el Estado pueda invertir en aquellos aspectos que le parezcan más relevantes, precisamente para generar mayores niveles de productividad en el país. Y en ese sentido yo creo que es importante que entendamos que muchas de estas reformas no las podemos postergar indefinidamente, porque toda la sociedad está cargando con los costos de no hacer esos, sí, sacrificios en muchos casos, pero que necesitamos para garantizar nuestra calidad de vida futura. ¿El sistema, la estructura tributaria del país nos resta o nos aporta en competitividad? Yo creo que el sistema tributario ha hasta el momento respondido un poco para lidiar con una coyuntura que fue terriblemente exigente, pero es importante que retomemos la dirección que en muchos sentidos se ha trazado a través de varias reformas al estatuto tributario. Es importante tener un sistema tributario que le alivie un poco la carga a los procesos productivos, porque las empresas finalmente no son personas, no se predica de ellas ni riqueza ni pobreza, sino la capacidad de generar valor y empleo, y en consecuencia tenemos que alivianar de alguna manera esa carga. Hoy en día recién acabamos de observar una reforma que era necesaria por la coyuntura en la que estábamos atravesando, pero no podemos perder nuestro norte de mediano y largo plazo, donde requerimos tener unas tarifas de renta para las empresas que sean más bajas, libres de exenciones, tratamientos especiales, que mejoren la posibilidad de generación de valor y empleo en el país. Doctora Ana Fernanda, como persona seguramente a usted le ha tocado esa cantidad de trámites o la tramitología para hacer ciertas cosas, ¿no? Eso es súper engorroso, que papeles allí, que haga las vueltas allá. A las empresas también se hunden a veces en todos estos problemas de trámites y eso les quita competitividad. Las empresas se hunden en los trámites, las personas también. Parte de la historia que queríamos contar hoy en el lanzamiento del informe era justamente cómo esos temas de competitividad, que a veces suenan quizás un poco alejados del día a día de los colombianos, pues realmente nos afectan a todos. Y para los empresarios no es distinto. Los cambios normativos en Colombia son realmente muy abundantes. Hoy en día en el país se producen, o en periodos pasados que hemos medido, hasta 2.67 decretos diariamente y más de la mitad de ellos tienen temas sustanciales. Entonces, de alguna manera, estar a la par, llevar el ritmo de estos cambios normativos es difícil para las personas que están tratando de organizar su actividad productiva y, en efecto, racionalizar este tipo de procesos, tener una mejor idea de ese impacto, costo-beneficio de las regulaciones es fundamental para facilitarle la vida a quienes quieren entrar a producir. Una última pregunta, doctora Mayhuasca, y son las brechas regionales, ¿no?, internas que hay en nuestro país, porque cuando uno mira una ciudad puede ser inclusive muy parecida a los estándares de calidad de vida de ciudades desarrolladas, europeas, pero miramos otras ciudades dentro de la misma Colombia y están muy subdesarrolladas y bueno, tienen deficiencias enormes y niveles de competitividad muy bajos. ¿Cómo hacer para nivelar un poco la cancha? ¿Esto es preocupante? ¿Esto nos resta competitividad en términos generales como país? Nos resta competitividad porque además Colombia es un país que no tiene su población concentrada
mayoritariamente en su capital y su puerto, como sí ocurre, por ejemplo, con otros países de la región. Nosotros somos un país donde tenemos una población mayoritariamente urbana y dispersa en una gran cantidad de ciudades importantes, todas ellas, y de ahí la importancia de nuestro último lanzamiento, que fue el índice de competitividad de ciudades, y próximamente lanzaremos también el índice departamental de competitividad, donde miramos un poco en conjunto con la Universidad del Rosario cómo son esas brechas regionales, porque en muchos casos, a pesar de que están amparados todos por el paraguas, digamos, de estas problemáticas más transversales, hay unos temas regionales que se tienen que atender con esa especialidad, entendiendo esa problemática. Y parte de lo que nos permiten estas mediciones, ver dónde tenemos los problemas, ver qué ciudades lo han hecho bien, emular esas políticas públicas y privadas y compartirlas con otras ciudades que lastimosamente sí vemos en muchísimos casos se distancian en muchos puntos que son fundamentales para el bienestar de la vida de las personas, de aquellas que evidentemente puntean y están en la parte más alta de esos índices de competitividad. Doctora Ana Fernanda, muchas gracias por compartir estas recomendaciones para que Colombia avance en competitividad. Que tenga una feliz noche. Lo mismo, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Ana Fernanda Mayhuasca, la nueva presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que se concretaron millonarios créditos para el país para atender precisamente a la población migrante. En segundos, todos los detalles. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta información. El Archivo General de la Nación amplió hasta el próximo 21 de noviembre el plazo para que todas las entidades públicas del país diligencien el formulario base para la gestión de documentos electrónicos. Erika Rangel, subdirectora de Tecnologías del Archivo General, nos cuenta la importancia de este proceso, que es obligatorio por ley para todas estas entidades. Veamos. Los documentos electrónicos poseen ciertos elementos y características que demandan la adopción de medidas precisas que permitan asegurar su preservación a lo largo del tiempo como evidencia y testimonio de las actuaciones de las administraciones. Por tal motivo, deben conservarse en un formato y en un soporte que permita garantizar su autenticidad, su integridad y su disponibilidad y consulta a lo largo del tiempo, con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Para mencionar algunos datos, el expediente de historia clínica, por ejemplo, debe retenerse y conservarse por el responsable de su custodia por un periodo mínimo de 15 años, contados a partir de la fecha de su última atención. Como podemos ver, como consecuencia de esta producción masiva de documentos electrónicos, surge simultáneamente la necesidad de crear estrategias que permitan asegurar su preservación a lo largo del tiempo y definir adecuadamente medios o soportes de almacenamiento que cuenten con medidas de seguridad y garanticen la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la calidad y la protección y conservación de los documentos almacenados. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.898 pesos con 84 centavos. Por momentos estuvo el dólar subiendo hasta por encima de los 3.900 pesos, dólar más caro en 3 meses. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 0,45%, se ubicó en 82 dólares con 42 centavos por barril. Precio interno del café colombiano, atención, subió y quedó en 1.998.000 pesos por carga para mañana. Es el precio más alto en la historia para el café en nuestro país. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia bajó 1,70%, jornada negativa. La acción que más subió, Mineros, con una ganancia del 2,11%, y la acción que más cayó fue la de Bancolombia, tuvo un retroceso del 3,30%. Llega Juan Fernández con su movida empresarial. Buenas noches, Juan, adelante con su tema para hoy, bienvenido. Víctor, buenas noches. Esta semana pues tenemos un negocio grande, importante, el de la venta que busca hacer Bogotá, el distrito capital, del 9,4% de las acciones del Grupo Energía de Bogotá, y para ello inició lo que se llaman labores de exploración de mercado para determinar la viabilidad de esa venta.
y lo que saldría a la venta son unas 863 millones de acciones que se cotizan sobre los 2.550 pesos cada una. En total suman unos 2,1 billones de pesos y, como suele suceder con las ofertas, con las ventas, el precio final se sabrá si se hace o no la venta. Esa venta se daría entre ese decreto de 2017 que autorizó al distrito a vender el 20% de su participación accionaria en la empresa. Y así, entre el 2017 y el 2018, el exalcalde Enrique Peñalosa logró vender un 10,6% del grupo, por el que se recaudaron unos 1,924 billones de pesos. El porcentaje restante es el que busca vender la alcaldesa Claudia López, a donde irían los recursos, pues todo indica que a financiar la primera línea del metro de la ciudad. Un 9,4% aproximadamente de la compañía. Juan, pero ¿cómo está repartida hoy la participación accionaria dentro del GEF, dentro del Grupo Energía Bogotá? Víctor, la participación está dividida así. El Distrito Capital tiene el 65,7% del control, los fondos de pensiones el 22,1% y Corfi Colombiana, es decir, el banquero Luis Carlos Sarmiento, el 5,2%. Entonces, se viene una nueva venta, Víctor, de una empresa que siempre llama la atención y con resultados importantes. Se los doy inclusive hasta el primer semestre de este año. El Grupo Energía de Bogotá reportó ingresos consolidados por 1,3 billones de pesos y una utilidad neta de más de 691.000 millones de pesos. Así es que, apetecidas de darse la venta, sí estarán las acciones. Muy pendientes estaremos entonces de esta posible venta. Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. 800 millones de dólares y corresponde al monto de los créditos obtenidos por el gobierno del presidente Iván Duque de la banca multilateral para implementar y fortalecer programas de atención, ayuda e integración social de la población inmigrante venezolana. El Banco Mundial hizo un préstamo de 500 millones de dólares, mientras que el BID efectuó uno de 300 millones de dólares. Antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante precisamente sobre poblaciones migrantes. La siguiente es la lista de países de América Latina que al cierre de 2020 tenían más emigrantes internacionales, es decir, ciudadanos nacionales que se habían ido para otro país en busca de una mejor vida. En primer lugar, México, 11,2 millones de emigrantes. Segundo, Venezuela, 5,1 millones, la mayoría están en Colombia. Tercero, Colombia, 3 millones. Cuarto, Brasil, 1,9 millones. Y el quinto lugar lo compartieron Haití y Cuba, cada uno con 1,8 millones de emigrantes internacionales. Los datos son de la Organización Mundial de Migraciones. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche para todos.